Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Hola María Laura, un placer hablar con vos. Y sí, estamos en el medio del campo, recién terminamos de visitar Chivilcoy y estamos yendo rumbo a Junín, pero antes voy a almorzar con gente de Carvap, porque la verdad quiero manifestarle el apoyo de toda nuestra lista que excede el radicalismo. Nuestra lista es el PRO, el radicalismo, el peronismo, es el progresismo, es ciudadanos como yo que dan el paso frente a la mayor crisis de la Argentina. Y a mí el campo me parece un ejemplo, porque no se arrodilla ni se resigna ante el gobierno, encarna la rebeldía que necesita la Argentina del progreso, y estamos claramente en contra de las restricciones a la exportación de carne y el freno de manos que pone sobre el campo y sobre el resto de los sectores productivos el gobierno, con los impuestos excesivos. Y la verdad que ahora me voy a reunir con Carvap y le voy a decir esto, ¿no? Que el campo es el motor de la economía argentina, que no alcanza por el campo, porque en cada crisis le pedimos al campo, hay que estimular la industria, los servicios, es campo más industria más servicio, pero lo que el gobierno hace con el campo es un claro ejemplo del freno de mano que se le pone a los productores, a los emprendedores y trabajadores de la Argentina, ahora con una nueva medida restringiendo las exportaciones. Así que la verdad que estamos para ayudar y a colaborar con el campo. Porque ninguna de las medidas que tomó el gobierno de verdad hicieron efecto. No es que al bajar algunos cortes se haya consumido más, ni mucho menos. No hay plata para consumir en estos momentos y nos estamos perdiendo. Dicen los estudios, Facundo, 8 millones de dólares por día, toda la cadena que incluye los frigoríficos. Mira, exactamente, María Laura. Piensan en cómo repartir una torta cada vez más chica, en vez de pensar cómo hacer la torta cada vez más grande para generar más trabajos y más riqueza para todos los argentinos. Por eso, muchos que nos dicen que no tenemos experiencia, yo les digo que no quiero la experiencia de lo que llevaron a la Argentina, un país potencialmente rico, a esta decadencia, de 5% de pobres en el 75, a 50% casi de pobres o en situación de vulnerabilidad hoy, a un país que la inflación nos come el salario, a un país con una corrupción sistémica, a un país que antes era modelo en educación y salud y ahora miramos con envidia a los vecinos. Así que esa experiencia no la queremos. Queremos una nueva experiencia de que desde el pueblo argentino se genere una espiral ascendente, como está sucediendo con nuestra lista, que convoque a muchos sectores de la sociedad civil a dar el paso para tener una nueva experiencia de enfrentar la modernidad, el siglo XXI, el progreso, y no la experiencia de administrar la pobreza, de administrar la decadencia argentina. La gente, según las encuestas, tiene a la inseguridad como tema principal, ¿no? ¿Te acercan estas inquietudes? ¿Qué es lo que te piden? También los jóvenes necesitan trabajo, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas que me piden cuando hablo con la gente, primero que la gente tiene mucho dolor. Hay mucho dolor en el interior, en el conurbano. La gente se siente insegura. La verdad que el otro día te voy a decir una cosa que me dijo una madre en Quilmes. Me dijo: doctor, yo el otro día tenía miedo cuando llegaba a las 8 de la noche de oscuro a mi casa, porque me podían robar lo poco que tengo, el celular, lo poco que tengo, pero más miedo tengo porque la droga y el narcotráfico me roben a lo más preciado que tengo, que es mi hijo. O sea, esta es la situación en el conurbano bonaerense. Hay miedo, y también en el AMBA, porque que roben algo muy importante o un robo fuerte a pocos genera el mismo miedo que le roben poco a muchos. Y los argentinos en el AMBA vivimos con miedo, hay una sensación de miedo. Y la verdad que hay que tratar con más energía la inseguridad, pero también las causas de la inseguridad y el miedo. Vivimos con miedo, es una situación desesperante. Y la gente también te pide empleo, no te pide planes, te pide empleo. Doctor, queremos trabajar, no queremos planes. Y además, educación. O sea que yo lo que veo, María Laura, con toda sinceridad, es más sentido común en la gente que está sufriendo que en la dirigencia. La dirigencia se pelea, como en las telenovelas, por detalles menores, por egos personales, pero la sociedad está a una altura muy superior a la dirigencia. Ahora, más allá de las peleas o de lo que la dirigencia muestre de malo, hay otras cosas que muestran de malo que, por lo menos a mí, me impactan, y creo que a la gente también, ¿no? Por ejemplo, decir que es aburrido si no hay inseguridad vivir, como es lo que dijo Sabina Frederick en Suiza. Hay algunas cuestiones que están pasando que parecen errores autoinfligidos, que supongo que a la gente le parece raro, ¿no? Como si estuvieran viviendo
en otra dimensión, en otro país? ¿Dónde están viviendo? Bueno, esa es la experiencia que no queremos. Lo que nos acusan de falta de experiencia, no queremos esa superficialidad, ese cinismo, mentira, la corrupción sistémica, la decadencia. Ahí tenemos algunos problemitas, estamos perdiendo la señal. Nos dice Facundo Manes que está en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si recuperamos la señal. Estamos hablando Ahí estás. Acá le paramos en la ruta, así ya puedo... ¿Me escuchás ahora? Sí, así paramos en la ruta. Sí, te escucho bien. Perfecto. Te escucho perfectamente. Yo estaba así hincapié en esta cuestión de la frivolidad que se ve en algunas declaraciones, ¿no? Y la gente queda estupefacta, se queda como paralizada, no entiende muy bien de qué le están hablando. Ahora, la verdad es que los que gobernaron la Argentina en las últimas décadas fueron todos de gente con gestión, con experiencia, y lo único llevar un país a la mitad de la población estable, a la gente que no crea en nada, ni en la política, ni en las instituciones, ni en la educación como motor del desarrollo, como cuando nosotros éramos jóvenes. Cuando nosotros éramos jóvenes, sabíamos implícitamente que si trabajábamos, nos educábamos, éramos honestos y íbamos a progresar. Hoy ese país no existe más. Así que no queremos más esa experiencia, queremos la experiencia nueva que está surgiendo de abajo para arriba, porque hay muchos que tienen privilegios y no quiere que nada cambie. A muchos, mientras los empobrecemos, mientras nos enfermamos, mientras nos desempleamos, a muchos les va bien. Y eso no quiere que cambie nada. Y la única manera de que cambie es de que haya una energía, una dinámica de abajo hacia arriba, como está pasando con nuestra lista. Y bueno, vamos a tener una oportunidad en unos días, el 12 de septiembre, de rebelarnos contra los que no quieren que cambie nada, contra los privilegiados de siempre, porque Piazzolla decía que la música es el lenguaje universal de la humanidad. Y ahora les digo a todos los que no quieren ir a votar, porque tienen bronca, porque no creen en nada, un sistema decadente en la Argentina. Estamos hablando con Facundo Manes y lo que vemos también, lo poco que dicen las encuestas, pues muy difícil. Ahora las encuestas están volátiles, que la izquierda crece, que la izquierda dura, la izquierda del PO, del Partido Obrero, del FIT, y también las fuerzas liberales de derecha, las de Milei, las de Esper, ¿no? Que van a duplicar el caudal electoral de las últimas elecciones. Y esto yo lo emparento con esto que está diciendo de cuánto alguna dirigencia que gobierna o gobernó está lejos de la gente, ¿no? La sociedad está harta. Ahí, te perdemos de nuevo, a ver. Estamos hablando con Facundo Manes, precandidato a diputado provincial, y se nos pierde la señal, está ahí en la ruta, paró el auto, se nos pierde. A ver si te escuchamos, Facundo. Acá estoy, no sé si me escuchan, estoy acá en el mismo lugar que antes. No sé si me escuchan. Hola. Ay, la señal. Hola. Es de eso, Hola. Algún momento vamos a tener que hablar de la señal, ¿no? Cómo se ha perdido Internet, cómo se ha perdido la conectividad también, ¿eh? Cuántos temas para estudiar y para conectarse y para comunicarse. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Sí, otro tema es la conectividad, tenés razón. Un tema que hay que trabajar en la Argentina en un mundo basado en el conocimiento, en las ideas, en la creatividad, donde el motor de la economía mundial es la educación, la ciencia y tecnología. No podemos tener un país sin buena conectividad, así que claramente es un derecho esencial que hay que mejorar muchísimo en la Argentina. Pero estábamos hablando de que la gente está cansada de las experiencias de siempre, de las prácticas de siempre, de las fórmulas de siempre y de lo mismo de siempre, y yo creo que la política es la mayor herramienta de transformación social. Por eso yo me incorporé a una coalición que no solo es radicalismo, hay peronismo, hay pro, hay progresismo, hay mucha gente que no va a la política. La política es como la medicina, hay buenos médicos y malos médicos, pero la política es la mayor herramienta de transformación social. Y por eso yo me involucré. Creo que la discusión no es quién se involucra, sino cómo no nos involucramos todos en la decadencia más grande de la Argentina, en la crisis histórica más importante de la Argentina, una crisis multidimensional. Y yo creo que hay un fenómeno de antipolítica, pero la mejor manera de rebelarnos es ir a votar a gente nueva, a gente que está dando el paso, a gente que no tiene la experiencia que nos llevó a este desastre.
Es importante porque yo te escucho decirlo muchas veces y no lo están diciendo, ni siquiera podrían incluso de alguna manera tenerlo para su favor los candidatos oficialistas. Que digo, nadie está diciendo, vos estás diciendo cada vez que hablas, esta es la crisis más importante de la historia argentina y no exagerás y no se dice. No, por eso, porque a la Argentina, vos sabés bien, María Laura, había que reconstruirla mucho antes de la pandemia, Era un país que había involucionado o involuciona sin guerra. Hay pocos países en el mundo que las variables económicas, sociales, educativas, de salud, empeoran sin guerra. Siria se complicó, pero tuvo una guerra. Argentina, mira, tenemos el ingreso per cápita casi similar, 10% más del 74. En el 75 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos la mitad de la población en la pobreza. Yo tengo 52 años, viví 21 en contracción económica. O sea, Argentina es un país que involuciona y había que reconstruirlo antes de la pandemia. Ahora la pandemia es una crisis de salud, educativa, ética, psicológica, económica. Hay que reconstruirla con mucho más fuerza y no lo podemos hacer con las prácticas de siempre, con los mismos de siempre, con los experimentados de siempre que nos han llevado a este desastre. Entonces, me parece que el 12 de septiembre tenemos que dar una rebelión del voto, ir a votar contra los mismos de siempre y las prácticas de siempre, porque la gente mucha no quiere votar porque no cree en el sistema, y yo le digo que, no sé si me escucharon recién, pero que, porque se cortaba, pero que Piazzolla decía que la música es el lenguaje universal de la humanidad. Yo le digo, el voto es el lenguaje universal de la rebeldía, tenemos que rebelarlo con el sistema, pero es con gente nueva y renovando la política, no es con la antipolítica. No es con la antipolítica, pero siempre es con la política, ¿no? Hay mucho para hablar, quedan 11 días para las primarias, nos queda recontra poco tiempo, lamentablemente se está hablando mucho de la despenalización de la marihuana, es una de las preguntas que más se les hace a los candidatos. ¿Vos tenés posición tomada? Sí, yo tengo posición tomada. Creo que cuando la sociedad debate algo, el Congreso debe hacerse cargo y debatir, pero no es una prioridad. Hoy estamos en un país pobre, frágil, antes de la pandemia con una pandemia. Entonces me parece que no se puede desviar la atención de la necesidad de convocar a todos los sectores y a todos los expertos de todos los sectores para enfrentar una pandemia de una crisis multidimensional. Me parece que es desviar la atención. Ahora, yo creo que hay que trabajar en las leyes que reclama el pueblo, pero no se puede distraer. Esto no es prioridad hoy en la Argentina. Me parece que es algo que tenemos que entender los argentinos. Somos un país pobre, había que reconstruirlo antes, y ahora con esta crisis fenomenal tenemos que dedicarnos a otras prioridades. Me parece interesante lo que estás diciendo. Las prioridades ahora en esta situación pero tan grave. No irnos de tema, hablar de trabajo, hablar de educación, hablar de vacunas que llegaron tan tarde, dijo el doctor Cámara hoy aquí en este programa. Vamos a tener que hacernos cargo del duelo de tanta gente que ha perdido sus familiares y que ha quedado huérfana incluso. Totalmente de acuerdo. Quieren desviar la atención del desastroso manejo de la pandemia, porque fue un manejo sectorial desde un sector, y una pandemia es una crisis multidimensional que no se puede manejar desde un grupo político o de una coalición. Se debe haber todavía están a tiempo de convocar a todos los sectores de la política para hacer un gran acuerdo frente a la mayor crisis de la historia argentina de un país que había que reconstruirlo antes de la pandemia. O sea, la verdad que estamos poniendo foco en temas para desviar la atención y no queremos ver que la pandemia en un país frágil y pobre como la Argentina es una crisis que no vivimos en la historia. Y tenemos una ministra que vacunó a sus papás sin turno, que vacunó a sus padres el día en que empezó la vacunación, sin tener turno, ¿no? Otro escándalo en puerta, Manés. Mira, María Laura, todo lo que hablamos, esta revolución del conocimiento que necesita encarar la Argentina hacia el siglo XXI, en vez de tener la experiencia de los que nos llevaron hasta acá, de la decadencia, tenemos que tener la experiencia de la modernidad, del progreso, del futuro, del siglo XXI, necesita además de invertir en educación, en desarrollo humano, en ciencia, en tecnología, en innovación, vinculado a la producción, con una geopolítica adecuada, con instituciones fuertes, sensibilidad social, racionalidad económica. Todo eso tenemos que hacerlo, pero si no tenemos una revolución ética no se va a poder hacer nada. Lo principal es hacer una revolución ética, moral, en la Argentina, porque la verdad que las imágenes de Olivo, lo que contaba vos recién de la vacunación, son muestras de una falta de humanidad cuando el pueblo se está empobreciendo, se está desempleando, perdió el trabajo, se está enfermando. La verdad
que es una falta de empatía total, y acá necesitamos, además de todo, de reconstruir la Argentina, con las medidas que hemos hablado, necesitamos una revolución ética. Sí, porque el caso que yo te daba, el ejemplo, el último ejemplo del que estamos hablando ahora es nada más y nada menos que de la ministra de Salud de la Nación. Estas cosas no pueden pasar en ningún lugar, no puede pasar tampoco en la Argentina. No, Estuvimos hablando con... Sí. No, mientras hay 110.000 muertos, miles de médicos y enfermeros y camilleros dando la vida, que la dirigencia haga esto indigna a la sociedad que ya no da más. Lamentablemente se nos termina el programa. Te quiero agradecer esta conversación. Gracias y bueno, estaremos en comunicación. Gracias, Facundo Manes. Abrazo, María Laura. Sabes de mi afecto.